Has Iran asked for a ceasefire? No, we never asked for a ceasefire, and we have never asked even for negotiation. We are ready to defend ourselves as long as it takes, and this is what we have done so far, and we continue to do that until President Trump comes to the point that this is an illegal war with no victory, and there are people being killed only because President Trump wants to have fun. This is what he has said. Have fun? We are not. Yes, this is what he said, that they are sinking, ships and targeting different places because it is fun. The Navy is gone. It's all lying at the bottom of the ocean. 46 ships. Can you believe it? In fact, I got a little upset with our people. I said, what quality of ship? Excellent, sir. Top of the line. I said, why did we just capture the ship? We could have used it. Why did we sink them? They said, it's more fun to sink them. I said, they like sinking them better. They say it's safer to sink them. I guess it's probably true. El pasado 8 de marzo, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Peter Hegseth, advertía que la agresión de Washington y Tel Aviv contra Irán apenas estaba empezando. Un día después, Donald Trump salió a matizarlo, que no, que esto ya casi se acababa. Creo que la guerra está prácticamente terminada, no tienen armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea, dijo. Horas más tarde volvió a corregirse a sí mismo, que sí, que esto recién comienza, que no, que ya está casi terminado, que Estados Unidos ya ha ganado en muchos sentidos, pero no lo suficiente, que es una excursión a corto plazo, que ya puede considerarse un éxito rotundo, aunque Washington podría ir más allá y va a ir más allá. Es difícil saber si hablaba como comandante en jefe o como comentarista desorientado de su propia guerra. En la Casa Blanca, el parte de victoria parece redactarse antes que los hechos, con los mercados tambaleándose y el petróleo disparado por el cierre de Hormuz. El mensaje oficial seguía siendo el mismo. Todo va de maravilla. Hemos aniquilado por completo la armada del régimen iraní. Hemos eliminado casi toda su amenaza de misiles balísticos. Hemos atacado más de 6.000 objetivos en todo el país. Y sin embargo, si uno rasca un poco la pintura de ese triunfalismo, lo que aparece no es una victoria, sino una potencia atrapada en su propia fanfarronería. Lo resumió con ironía el portavoz del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf. Trump ha dicho que nos ha ganado 9 veces en las últimas semanas. 9 victorias declaradas y ninguna consolidada. La victoria de Trump sobre Irán no existe, pero en esa habitación desde la que emiten comunicados parece materializarse cada mañana como una aparición mística para consumo doméstico. Porque si esto fuera realmente un éxito, no haría falta repetirlo tanto. Si fuera una guerra ganada, no haría falta anunciar el final todos los días. Y si fuera un paseo militar de esos que tanto excitan a los halcones de Washington, no tendríamos al principal asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, reconociendo que los primeros 15 días de esta aventura ya costaron unos $12.000 millones. 12.000 millones en 2 semanas para no conseguir ni la caída del régimen, ni la destrucción efectiva de sus capacidades estratégicas, ni una rendición política, ni una estabilización regional. Caro incluso para un imperio acostumbrado a quemar dinero en guerras que después finge olvidar. Y si fuera un paseíto esto, tampoco tendríamos al jefe de la lucha antiterrorista renunciando a su cargo al considerar que Irán no presentaba una amenaza inminente. Mientras tanto, en Estados Unidos crece el rechazo social a esta operación y desde buena parte del sur global se empieza a leer esta guerra como lo que quizás termine siendo el disparo en la nuca para un imperio en declive que, pese a todo su poderío militar, se descubre incapaz de traducir destrucción en control duradero. Mucha bomba, mucho portaaviones, mucho comunicado marcial, pero cada día queda más claro que el problema de Washington no era solo Irán, era su propia ignorancia estratégica, su prepotencia, su incapacidad para comprender el terreno que decidió incendiar.
Mario Campa repasaba en Diario Red 10 lecciones de esta guerra para Trump. Vale la pena leerlas todas, pero hay algunas que deberían quedar grabadas más allá de la coyuntura. La primera, el petróleo no era ninguna reliquia del siglo XX. Sigue siendo la llave maestra de la geopolítica. Basta mirar el efecto del cierre de Hormuz para entenderlo. Segundo, la soberanía energética no es un eslogan vacío, sino una condición material de supervivencia política. Tercera, la legalidad internacional está en estado terminal. La ONU no pinta nada, las normas no frenan a nadie y el orden liberal que tanto invocaban se parece cada vez más a una fachada derrumbada. Y otra lección, quizás la más peligrosa para Trump. Se ha metido en una trampa política potencialmente mortal. Si sale de Irán sin una victoria clara, convincente y vendible, esta guerra puede convertirse en el Waterloo de MAGA en noviembre. Y eso lo saben incluso los más halcones de los halcones. Por eso gritan tanto, por eso anuncian victorias imaginarias, por eso necesitan instalar la idea de que ya ganaron, aunque sigan bombardeando. Porque cuando el imperio no puede convencer con resultados, intenta sobrevivir con relato. Hoy en la base América Latina volvemos a hablar de Irán, o mejor dicho, de cómo la ignorancia, la arrogancia y la adicción a la fuerza bruta pueden llevar a Estados Unidos a su más que probable Vietnam 2.0. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Imposible no estar pendiente de lo que pasa en Irán, aunque esté a decenas de miles de kilómetros de nosotras. Marco Teruggi, ¿qué actualizaciones nos traes? Bueno, vamos a hablar de la guerra, de cómo está y sobre todo de los efectos para Estados Unidos, porque tal vez Trump, en su supina ignorancia estratégica, pensó que lo que pasaba allá no iba a afectar a Estados Unidos, y sí lo está afectando económicamente, políticamente, a puerta de las elecciones de medio término, así que vamos a ver cuál es el efecto negativo que le está acorralando de a poco a Donald Trump. La vez pasada nos hablaste de esos medios que venden esta guerra como algo bueno para América Latina. ¿Qué cuentan ahora? Bueno, vamos a pasar por la historia que decían en Vietnam, que decían cuando Japón, qué es lo que están diciendo ahora, y también quiénes integran estas filas del ejército, quiénes terminan yendo efectivamente a la guerra. Y hoy nos acompañará Zoe Alexandra, periodista de BTS News, comunicadora desde Nueva York. Vamos a arrancar ya, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Donald Trump abrió las puertas de una guerra que ahora no sabe cómo cerrar. Pensó que ganar en Irán sería cuestión de días, que ese régimen allá en Medio Oriente estaba por caer, que era cuestión de unas cuantas bombas bien colocadas para que colapsara y se rindieran, y que, si no pasaba, bueno, estaba a más de 10.000 kilómetros del otro lado del mar Atlántico, pasando por el mar Mediterráneo. En síntesis, que si salía mal, los costos serían pequeños para Estados Unidos y grandes para los vecinos de Irán, desde bombas hasta crisis de refugiados o atentados terroristas. Pero la realidad es más compleja que los pronósticos de Trump y sus asesores, que le presentaron una gran victoria al alcance de la mano para erigirse en todopoderoso y con pocos impactos a lo interno en caso de no obtener los resultados buscados. Bueno, pues resulta que no estaría pasando exactamente eso. Ni Trump es todopoderoso, ni la guerra se resolvió con unos cuantos bombazos, ni Estados Unidos está a salvo de sus impactos. Al contrario, la guerra comienza a abrir un frente de crisis dentro de Estados Unidos, y no en cualquier momento, sino a 8 meses de las elecciones de medio término. Empecemos por el impacto más grande y preocupante para Trump por ahora, el de la economía, porque como anticipamos aquí, la guerra contra Irán iba a tener un alto efecto energético, es decir, con el aumento de los precios de los combustibles. En particular porque Irán, al verse atacado, decidió justamente hacer todo lo posible para que esta guerra tuviera un impacto directo sobre Estados Unidos. ¿Cómo? Cerrando el paso petrolero del estrecho de Hormuz, como explicamos la semana pasada. En consecuencia, aumentaron los precios petroleros a nivel global y por ende en Estados Unidos. Y sí, Estados Unidos no es una isla aislada del mundo. Y claro, si yo les digo que el barril de petróleo Brent cuesta más de $100, es abstracto, pero si les digo que el precio de la gasolina aumentó un 20% en Estados Unidos en más de 2 semanas de guerra, pues ya no es tan abstracto, y mucho menos si les digo que pasó de unos $2.90 a unos $3.70 por galón. No hay que ser
experto petrolero para darse cuenta que cuesta más cargar su tanque de gasolina a estas alturas del año. Y esto le preocupa a Trump, por eso anunció la liberación de reservas estratégicas de petróleo de los Estados Unidos para aumentar así la oferta e intentar contener el alza de los precios. Pero la economía es más obtusa que Trump y ya está admitiendo que los precios de la gasolina van a seguir altos, como dijo este fin de semana el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. Yeah, I think that this conflict will certainly come to the end in the next few weeks. Could be sooner than that, but the conflict will come to the end in the next few weeks, and we'll see a rebound in supplies and a pushing down of prices after that. But yes, we were very aware that we would have short-term disruption. We would cause a little bit of increased prices on Americans. Prices today are still far below what they were in the Biden administration, where they were begging, bartering, and bribing Iran to behave better. We had $5 gasoline in the middle of the Biden administration. We hope we don't get there this time, but at least this increase in gasoline prices is for something that's going to change the geopolitical situation in the world forever. O sea que reconoce que los aumentos del precio de la gasolina van a seguir por algunas semanas más, pero es un sacrificio que deben hacer para cambiar la situación geopolítica para siempre. Conclusión, aguanten el aumento. Pero claro, el problema es que el aumento del precio de la gasolina tiene un efecto en cadena. Aumenta el combustible, entonces sube el precio del carro propio, pero también del transporte público, de los camiones que llevan mercancías, de los tractores que producen comida. Resultado, sube la inflación, esa palabrita tan fea. ¿Y recuerdan cuál era la gran promesa de campaña de Trump durante el 2024? Sí, efectivamente, bajar la inflación que estaba golpeando sobre el bolsillo de los trabajadores. Trump acusaba directamente a la administración de Biden de ser responsable de estos aumentos y que él mismo bajaría la inflación ni bien asumiera apenas su mandato. Mucha gente, hay que decirlo, votó por Trump bajo esa promesa económica. Ahora bien, retomemos a Chris Wright, que escuchábamos recién con su pedido de sacrificio por lo que sería una causa geopolítica mayor. El problema es que Trump no ha podido elaborar una narrativa sólida, consistente, respecto al por qué haber atacado a Irán en este momento, ni tampoco sobre cuál es el plan, ni mucho menos sobre cuáles son los objetivos. ¿Quiere un cambio de régimen? ¿Quiere destruir las armas de Irán? ¿Quiere terminar con la República Islámica de Irán? Entonces la gente en Estados Unidos debería sacrificarse ¿por qué cosa exactamente? Paréntesis, tan poca sólida es su explicación que sus propios aliados europeos están en la incertidumbre sobre la guerra, sobre cuál es el objetivo y por ende cuándo estaría dispuesto Trump a detenerla. Si no sabes a qué vas, no sabes cuándo parás. No, y no solo eso. Este martes renunció el director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, afirmando que no puedo con la conciencia tranquila apoyar la guerra en curso en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y de su poderoso lobby en Estados Unidos, lo dijo textualmente. Y claro, ante la ausencia de un discurso claro, pues aparecen otras explicaciones. Vean esta, por ejemplo. Según la encuesta realizada por Dropside News y Seteo, la mayoría de los ciudadanos en Estados Unidos creen que Trump lanzó la guerra contra Irán para encubrir el escándalo de los archivos de Jeffrey Epstein. Hablamos de ello en algún programa. Una mayoría, el 52% de los encuestados, estuvo de acuerdo con la afirmación. Trump lanzó la guerra contra Irán, al menos en parte, para desviar la atención del escándalo de Jeffrey Epstein. Y hay un dato más interesante que revela esta encuesta. Se le preguntó a la gente si considera que Trump da prioridad a los intereses israelíes por sobre los estadounidenses. Bueno, el 75% de los demócratas considera que sí, al igual que el 17% de los republicanos y la mitad de los independientes. Entonces tendríamos que la mayoría de la población en Estados Unidos cree que la guerra contra Irán fue para tapar el escándalo de Epstein y responden en primer lugar a los intereses de Israel. Entonces resulta difícil en este contexto el pedido de Trump a la población de que se sacrifique y aguante los aumentos de precio de gasolina. Y Marco, ¿cómo impacta esto en las encuestas de popularidad de Trump? Quisiera saber yo. Bien, vayamos con eso. Impacta de varias maneras y de ninguna es positiva. Lo primero que habría que decir es que no ocurre, para tener referencias históricas, lo que pasó en otras guerras anteriores. ¿A qué me refiero? Al llamado efecto de unidad nacional, que es el aumento de la aprobación presidencial al iniciarse una guerra. Pongámoslo en ejemplos muy concretos.
Primer caso, en vísperas de la Guerra del Golfo en 1991, el índice de aprobación de George Bush padre se situaba en el 64%. A los pocos días de lanzar la operación Tormenta del Desierto se disparó al 82%. En el caso de George Bush hijo, tras declarar la guerra contra el terror y anunciar invasión de Afganistán en 2001, su índice de aprobación pasó del 51% al 90%. Trump ahora 38% de aprobación. Entonces no está pasando el efecto de unidad nacional por la guerra. La guerra de Trump contra Irán no produce ese efecto de unidad que es tan importante. Según la encuesta de Quinnipiac citada por Associated Press, el 53% de la población en Estados Unidos rechaza esta guerra sin ninguna explicación clara, o sea, más de la mitad. Esto es mucha gente en este contexto, aunque hay un dato que es llamativo dentro de quienes aprueban la guerra, y es que en la propia base social de Trump no estaría pasando lo que uno tal vez habría intuido. Sí, porque resulta que en la base social MAGA el apoyo se mantiene alto. Según la encuesta YouGov citada en The Economist, el 85% de los republicanos que se autodenominan seguidores de Trump, o sea MAGA, respaldan la guerra de Trump. ¿Por qué esto es llamativo? Porque Trump hizo una campaña prometiendo el fin de las guerras eternas y sus altos costos para Estados Unidos, por lo que la guerra contra Irán va en contra de esta promesa, y este apoyo puede significar dos cosas. Primero, que efectivamente la base social MAGA es incondicional a Trump. Dicho de otra forma, MAGA es un movimiento que baila al son que Trump le ponga, sea cual sea esa música. Y segundo, que una parte importante de MAGA aprueba estas guerras presentadas como victoriosas por Trump. Pero, y acá viene un punto central que nos devuelve al curso de la guerra como tal. Este apoyo corre peligro si la guerra se prolonga, si la inflación se dispara y si sube el número de soldados estadounidenses muertos. Hasta ahora serían 14 soldados estadounidenses muertos desde el inicio de la guerra, según Estados Unidos, un número que Irán eleva a muchísimo más. Y se sabe, las imágenes de cajones con soldados estadounidenses dentro tiene un impacto muy negativo en Estados Unidos. Por eso es tan complicado para Washington pensar en enviar tropas a territorio iraní, porque podría aumentar rápidamente la cantidad de muertos y tener un efecto Vietnam para Trump. O sea, de rechazo aún mayor en la población por ver morir a sus soldados en una guerra que nadie sabe explicar bien. Y todas estas variables influyen en lo que pueda ocurrir en el curso de la guerra. Sobre eso, es decir, sobre lo que pueda pasar, Trump parece de hecho nervioso y le anda exigiendo a sus aliados que envíen buques de guerra al estrecho de Hormuz para permitir que transiten los barcos petroleros por ahí. Y no solo a sus aliados, porque le pidió a Francia, a Japón, a Corea del Sur, a Reino Unido, y también le pidió a China que envíe los buques. Y les dijo que está todo bien, que ya destruyó 100% de la capacidad militar de Irán, pero que igual siguen pudiendo cerrar el estrecho de Hormuz. Preocupado por el petróleo, señor Trump, no era que todo estaba bajo control, y algunos aliados ya le dijeron que no, como Alemania. Nosotros no hemos provocado esta situación. Esta guerra comenzó sin ninguna consulta previa, dijo este lunes el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius. Ojalá haga lo mismo con Gaza algún día, alguna declaración, ¿no? Sí, y a esta posición se sumó el Reino Unido, donde el primer ministro británico Keir Starmer, que afirmó que el Reino Unido no se dejará arrastrar hacia una guerra más amplia y que esta no es una guerra de la OTAN. Bueno, evidentemente haber iniciado una guerra sin consultar a los aliados tiene un costo. Y claro, ahora Trump dice que no los necesita y que nunca la hemos necesitado, y escribió: como presidente de los Estados Unidos de América, el país más poderoso del mundo, no necesitamos la ayuda de nadie, en mayúsculas todo. Parece un niño caprichoso y arrogante. Caprichoso, arrogante y enojado. Qué mal te veo, Trump, sin los ingleses y sin los alemanes y sin la OTAN. Aunque bueno, no vaya a ser que Trump los chantajee, los apure y estos arruguen para sorpresa de nadie. Pero, por lo pronto, lo que tenemos es entonces una guerra que no se ve como Washington y Tel Aviv puedan ganar ante un Irán que fue subestimado en su capacidad militar por un lado y política por el otro. Un Irán que tuvo una estrategia, podemos decir, acertada: elevar al máximo el costo de la guerra para Estados Unidos, de manera que Trump sienta dentro de su propio país los costos de la misma, y estos costos empiezan a ejercer presión ante, como decíamos al inicio, un año que va a tener las elecciones de medio término en el mes de noviembre, es decir, elecciones donde se redefinirá el mapa del poder legislativo en los Estados Unidos. ¿Será ese costo interno de Estados Unidos que finalmente lleve a Trump a terminar la guerra contra Irán? Porque seamos claros,
Si Washington decide que la guerra debe terminarse, entonces Israel muy difícilmente tenga cómo sostenerla. Y si Estados Unidos se retira, será también un reconocimiento de que no pudo con Irán, al menos en esta etapa de la guerra. Porque que nadie se equivoque, estamos en temporada de guerras y estas no van a parar por un buen rato, pase lo que pase en Irán. Muchas gracias, Marco. Crean una página web que pide enviar al hijo de Trump a la guerra con Irán. Usuarios en redes sociales volvieron tendencia el hashtag #SendBarron, pidiendo que el hijo del presidente Trump debería enlistarse al ejército y potencialmente ir al frente en Irán si su gobierno estaba enviando jóvenes soldados estadounidenses a la guerra. Esto comenzó a volverse viral después de que el 1 de marzo del 2026, tan solo un día después de iniciada la ofensiva combinada de Estados Unidos e Israel contra Irán, Trump salió a dar sus condolencias a las familias de 3 militares caídos, diciendo que así eran las cosas y que probablemente habría más, por lo que usuarios criticaban la posibilidad de que el presidente quizás no hablaría de las bajas estadounidenses de una manera tan fría si se tratara de su hijo. An eternal gratitude to the families of the fallen, and sadly, there will likely be more. Before it ends, that's the way it is. Likely be more. La web draftbarontrump.com, creada por Toby Morton, un ex guionista de South Park, registrada desde el 28 de febrero del 2026, promueve de forma satírica la idea de que Baron Trump, de 19 años, sería el ejemplo perfecto de los ideales que dice defender su padre. Estados Unidos es fuerte porque sus líderes son fuertes. El presidente Trump lo demuestra todos los días. Naturalmente, su hijo Baron está más que listo para defender el país que su padre dirige con tanta determinación. El servicio es honor, la fuerza se hereda. Dios bendiga a Baron, dice el mensaje principal de la página web. Parte de los requisitos del servicio voluntario del Ejército de Estados Unidos para los hombres es que deben tener entre 17 y 20 años y deben medir no menos de 1,47 y no más de 2,03 metros de altura, con un peso cercano a los 106 kilogramos, por lo que Baron Trump, a punto de cumplir 20 años y cerca de 2,03 metros de estatura, está ahí en el límite. Por su parte, Donald Trump, su padre, se salvó de ser enviado a la guerra de Vietnam tras recibir 4 prórrogas universitarias entre 1964 y 1968. Vamos adelante, compañera. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Hoy vamos a viajar del pasado al presente, de Hiroshima hasta Vietnam, de Vietnam a Irak y de Irak a Irán. El medio de Philadelphia Inquirer publicó el 12 de marzo del 2026 la columna de Will Bunch, un reconocido periodista ganador del premio Pulitzer e investigador de crímenes de agencias de seguridad estadounidenses, donde escribe: a Estados Unidos le tomó años perder una guerra en Vietnam. Trump perdió una en días. El columnista explica que deberíamos tomar una lección de Vietnam, que deberíamos enfrentar la verdad honesta y doloroso que a Estados Unidos le tomó 20 años tortuosos reconocer que es la amarga realidad de haber perdido una guerra y que hoy en menos de 2 semanas ni siquiera habrá un banner prematuro de misión cumplida. Y no es el único medio que hace esta comparación. Foreign Policy publicó el 16 de marzo: de Vietnam a Irán, la guerra es la razón por la que los estadounidenses no confían en su gobierno, recordando que la publicación de los Pentagon Papers en 1971 reveló toda la historia de tergiversaciones engañosas y mentiras sobre la guerra de Vietnam y que la acción militar actual se lanzó sin dar una justificación consistente y sin presentar un caso público ante el Congreso. Y la comparación no solo la hacen los columnistas. Foreign Affairs publicó: la maldición de las guerras medianas. En Irán, Trump se arriesga a caer en una trampa familiar, advirtiendo que la guerra de Vietnam tardó años en evolucionar a una guerra mediana y que la situación en Irán podría seguir una trayectoria similar. Lo más fuerte es que dicen que Trump prometió acabar con las guerras eternas, pero a través de retórica descuidada, mala planificación y falta de disciplina política se ha encontrado tropezando hacia nuevas guerras. Y en otra pieza titulada La forma de guerra de Trump, Irán, Venezuela y el fin de la doctrina Powell, documentan que se abandonó la doctrina Powell, nacida de las cenizas de Vietnam, que establecía que los líderes militares no podían aceptar pasivamente guerras a medias tintas por razones mediocres que el pueblo estadounidense no podía entender ni apoyar. 3 requisitos tenía esta doctrina: apoyo popular, objetivos claros y estrategia de salida. Y esta guerra contra Irán
no cumple ninguno. Ninguno. Entonces la pregunta que se hacen en Foreign Policy es clarísima. Si la confianza ciudadana se destruyó con las mentiras de Vietnam y si después se volvió a destruir con las mentiras de Irak, ¿por qué alguien esperaría que esta vez fuera diferente? Es como el cuento del pastor y el lobo, solo que aquí el pastor sigue gritando y los aldeanos ya dejaron de creerle. CNN publicó el análisis de Stephen Collinson el 11 de marzo titulado ¿Por qué Estados Unidos e Irán libran dos guerras diferentes?, que compara directamente las estrategias asimétricas. En Vietnam, los guerrilleros de Vietcong se fundían en las selvas espesas. En Irak, el colapso del Estado llevó al surgimiento de insurgencias. En Afganistán, los talibanes esperaron casi 2 décadas a que Estados Unidos se fuera. El patrón es siempre el mismo. Estados Unidos llega con poder de fuego aplastante y el enemigo espera, se adapta y sobrevive. Bloomberg Opinion lo sintetizó así: guerra con Irán, Trump y Estados Unidos ignoran las lecciones de Vietnam a Irak, citando al historiador Max Hastings con 2 lecciones de Vietnam. 1, no vayas a la guerra a menos que tengas la intención de ganarla. 2, nunca subestimes a tu enemigo en tenacidad o en ingenio, sin importar cuánto más armado estés. 2 lecciones en 55 años y ninguna parece haberse aprendido. Como Marco ya nos contaba, el pueblo estadounidense lo sabe y las encuestas de desaprobación a la guerra lo demuestran. Pero hay un dato que merece mucha atención en la encuesta de NPR, que es por raza, como lo llaman. Los votantes negros son los que menos aprueban con un 17%, pero la aprobación de los latinos también es muy baja, solo con 32%. Eso quiere decir que casi 7 de 10 latinos desaprueban esta guerra, y esto es clave porque, como vamos a ver más adelante, los latinos representamos casi el 20% de las Fuerzas Armadas del servicio activo. Es decir, la comunidad que más desproporcionadamente pelea en las guerras de este país es la que menos apoya esta guerra. Desaprueban la guerra, pero son los que van al frente. NBC News puso la desaprobación en perspectiva histórica al documentar que el nivel de rechazo a esta guerra en solo 2 semanas ya equivale a la de Vietnam cuando terminó en 1973, después de que 58,000 soldados estadounidenses murieron en 8 años. Y cita a un veterano de la Reserva Naval desplegado en Afganistán diciendo que cuando era joven vio una guerra que les vendieron con falsas promesas y que esta administración está recortando Medicaid para pagar estas bombas. O sea que al menos con Irak se tomaron la molestia de mentir elaboradamente. Acá ni eso. Al menos en Vietnam le pusieron el envoltorio a la mentira, una buena narrativa. Acá la tiraron en la cara sin envoltura y lo que dicen no cierra por ningún lado. Pero ahora vamos a hablar de algo que los medios apenas están empezando a cubrir. Los propios soldados no quieren ir a esta guerra. Middle East Eye publicó el 10 de marzo: muchos soldados estadounidenses se oponen a la guerra contra Irán, dice un grupo de objetores de conciencia. El Center of Conscience and War, una organización de 80 años de existencia, reportó que su teléfono no para de sonar con miembros del servicio militar que se oponen a ir a la guerra. Su director, Mike Preisner, veterano de Irak, escribió en X que se han activado muchas más unidades para despliegue de lo que el público sabe. Y en otra publicación dijeron que recibieron la llamada de un soldado que enfrenta despliegue, que no solo está solicitando el estatus de objetor de conciencia, sino que reporta una oposición generalizada dentro de su unidad y que va a compartir el número del centro con todos sus compañeros. Incluso en internet hemos visto videos como estos. Wants to fight for Israel. Stand up as a Marine. Stand up for America. No one wants to fight for Israel. Genocide! You're complicit in a genocide! Eddie, there's a genocide! Eddie, there's a genocide! Come on, Eddie. There's a genocide! You're complicit in genocide of the Palestinian people! You are complicit! Come on, Eddie! Eddie, help us! Eddie, help us save them! Come on, Eddie! The Israeli terrorists are committing a genocide, and the U.S. Congress and Senate are complicit in funding the bombs that are forcing children to be slaughtered and massacred. Shame on this government. The United States of America is complicit in genocide. The Israeli terrorists are forced.
Bueno, ya lo dijeron los soldados estadounidenses, nadie quiere pelear por Israel, pero resulta que la red social X suspendió la cuenta del Center on Conscience and War por 12 horas, etiquetando sus publicaciones como comportamiento ilegal o regulado. Y para ponerle la cereza, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, se negó a descartar que Estados Unidos reinstale el servicio militar obligatorio, el draft, algo que no se usa desde los últimos meses de Vietnam. En diciembre del 72, todo nos está llevando a Vietnam. En Vietnam el gobierno perseguía a los que quemaban sus cartillas de reclutamiento. En el 2026 censuran a quienes informan que tienes el derecho, si eres un militar, a no ir. Y el descontento militar tiene razones muy concretas. El 14 de marzo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo desde el podio del Pentágono que no habrá cuartel ni misericordia para los enemigos. Axios, el medio, documentó que expertos legales calificaron esto como un crimen de guerra, ya que la declaración de no cuartel está explícitamente prohibida por la Convención de la Haya, la Convención de Ginebra y el propio Manual de Leyes de Guerra del Pentágono. Declarar no cuartel significa ejecutar a los prisioneros en lugar de capturarlos. El ejército de Estados Unidos prohibió estas órdenes desde la Guerra Civil, desde 1863. El senador Mark Kelly, veterano de la Marina, respondió que no cuartel es un crimen de guerra, que esta orden sería ilegal y que pondría a los soldados estadounidenses en mayor riesgo. Y aquí hay que recordar el contexto completo. Kelly y otros 5 senadores demócratas veteranos grabaron un vídeo recordándole a los miembros del servicio que tienen el derecho legal de desobedecer órdenes ilegales. La respuesta de Hegseth, censurar a Kelly y intentar degradar su rango militar de retirado. La respuesta de Trump, llamarlo conducta sediciosa, castigable con muerte en redes sociales. Y ahora viene la parte que les decía al principio, la de los latinos. Según el Departamento de Defensa, en su perfil demográfico militar del 2023, el 19.5% de los miembros del servicio activo se identifican como hispanos o como latinos. De los 1.32 millones de militares activos, aproximadamente 230,000 son hoy por hoy latinos. En los marines esa proporción es aún más alta que en la población general del país, según USA Facts. De hecho, actualizó su perfil demográfico del ejército justamente el 12 de marzo de 2026, señalando que la diversidad racial disminuye en los rangos superiores. Los latinos pelean en la base, pero no llegan a decidir en la cima. Totalmente inesperado. Y el Population Reference Bureau documentó que los hispanos en el ejército son en gran parte inmigrantes o hijos de inmigrantes. Pongamos a pelear a los que vienen de afuera. Entonces, estamos hablando de una comunidad de inmigrantes de clase trabajadora que se alista en el ejército como vía de ascenso social, como camino a la ciudadanía y que termina representando casi 1 de cada 5 soldados. Recordemos que solo el 32% de los latinos aprueba esta guerra. Es decir, la comunidad que pone al 20% de los cuerpos al frente rechaza la guerra en un 68%, literalmente lo que significa carne de cañón. Y esto no es nuevo. Entre 400,000 y 500,000 hispanoamericanos fueron parte del ejército en la Segunda Guerra Mundial y el Regimiento 65 de Infantería, compuesto de puertorriqueños, combatió en 3 guerras. A pesar de esta dedicación, las tropas latinas enfrentan racismo al volver a su casa después de la batalla. El patrón siempre es el mismo. Bienvenidos al frente, sírvenos como carnada y luego vuelve a tu lugar. Y en el caso de la guerra ilegal en Vietnam, NPR documentó extensamente la moratoria chicana en 1970, donde se documentó que los mexicoamericanos estaban muriendo en Vietnam en números enormes, aproximadamente el doble de su proporción en la población, y que el movimiento chicano le dio la vuelta a la tradición militar de decir, servimos al ejército, trátenos bien, trátenos como iguales. Desde entonces los chicanos se preguntan, ¿por qué tenemos que morir para que nos traten como iguales? Unos 170,000 latinos sirvieron en Vietnam en comunidades donde había pocas alternativas al servicio militar, a menos que fueras Donald Trump, que no olvidemos que se libró de ir a la guerra de Vietnam porque tenía dinero y contactos para hacerlo. Y los ricos tienen sus mecanismos. Y esa proporción de 1970 es casi idéntica a la de hoy. 19.5% del ejército activo ahora es latino. Way out of here. Say that joker to 50
36 años después, el porcentaje es prácticamente el mismo, lo que también es igual a la promesa que se hacen. Sirve y te daremos la ciudadanía. Y lo que también es igual es que esa promesa hasta hoy se sigue rompiendo. Sorpresa, y la promesa se rompe literalmente. NPR tituló: el ejército de Estados Unidos está dando de baja a reclutas inmigrantes a quienes se les prometió ciudadanía, documentando cómo bajo Trump se deja a militares inmigrantes en un limbo migratorio. Les prometieron ciudadanía a cambio de servicio y luego les dieron de baja, y resulta que ICE también secuestra a miembros del servicio y veteranos inmigrantes. Ahora vamos a ver cómo los medios deshumanizan al enemigo para que el pueblo acepte matarlo, porque así se hace en cada guerra. Primero le quitas la humanidad, después le quitas la vida. Los cárteles publicados en medios comparaban a los japoneses en ese entonces con alimañas que necesitaban ser exterminadas. Y con Irán, la deshumanización se ha sofisticado en el lenguaje. Mondobase publicó el 5 de marzo: mentiras, distorsiones y propaganda, cómo la cobertura mediática de Estados Unidos sobre Irán oculta la verdad. Ahí muestra documentado que en los noticieros de cable la palabra eliminar ha reemplazado casi completamente a matar, que decapitar se usa en lugar de asesinar, que botas en el suelo, en el terreno, suena como una caminata inocente cuando en realidad significa invasores fuertemente armados. Si la diferencia entre propaganda y periodismo es que el periodismo deja en evidencia verificable lo que ocurrió, este expediente ya está escrito en los mismos medios que cubrieron las guerras en el pasado. Lo que queda por verse es si esta vez alguien lo lee antes de que sea demasiado tarde. Pero sobre todo, no olvidemos quiénes son los que siempre, sin importar el lugar, terminan yendo a la guerra. No lo olvidemos. Gracias, Estefanía. So the situation in Iran is going very well. A lot of big hits today, a lot of big wins today, as you probably have heard militarily. And I think it's going very well, and it's a very good control. We'll see what's happening with the Straits. They continue to try and sabotage their own country in the Middle East, but it's been very, very strong militarily. President, what's your message to voters who may be concerned about the potential for rising gas prices? Well, I think your gas prices, as soon as that's over, are going to come tumbling down along with everything else. I think it's going to be, you're going to see a very big decrease in the price of gasoline, gas, anything having to do with energy as soon as this is ended. But we had to end the nuclear threat in the Middle East and throughout the world, and we will have done that. A buena entendedora con Ina Afinogénova. No solo de petróleo y de guerras vive el imperialismo, también de tierras raras. Y mientras más tecnología se incorpora a la parafernalia militar, la adicción necesita de dosis cada vez mayores. La guerra mal calculada que Estados Unidos declaró contra Irán también está dejando desnudo al rey en este sentido. ¿De cuántas tierras raras dispone el Pentágono del complejo militar industrial? ¿Puede mantener el ritmo de abastecimiento para reponer las armas que está usando? Son preguntas centrales para saber cómo puede evolucionar esta nueva guerra. Los 17 elementos de las tierras raras se utilizan en todos los dispositivos electrónicos que utilizamos a diario, nuestro celular, la computadora y las pantallas. Se trata de pequeñas cantidades, pero que son clave para crear dispositivos que tengan las mismas capacidades, pero que sean cada vez más pequeños. En la industria militar, las tierras raras están incorporadas en los sistemas de guiado de misiles, los aviones de combate, los sistemas de radares, los barcos, los satélites y las salas de comando. ¿Quién es el productor excluyente de tierras raras? China concentra el 60% de la producción y el 90% de la capacidad de procesamiento a nivel mundial. ¿Cuántas tierras raras dispone Estados Unidos? Según el South China Morning Post, la reserva para uso militar solo alcanza para 2 meses. A principios de febrero, Donald Trump anunció el proyecto Volt, una iniciativa destinada a crear una reserva estratégica de elementos que son considerados críticos. El programa prevé acumular hasta $12.000 millones en estos materiales. Posteriormente, el Departamento de Estado impulsó la creación de una coalición de países para promover la producción de esos elementos. El problema es que estas iniciativas aún se encuentran en pañales. Donald Trump tiene previsto viajar a China a entrevistarse con Xi Jinping la semana próxima, pero en los últimos días lo puso en duda. ¿Será buena idea negociar con Xi Jinping mientras Irán mantiene el estrecho de Hormuz abierto para sus socios, pero cerrado para sus enemigos? Actualmente el petróleo fluye hacia China porque Irán lo autoriza,
amenaza, pero no hacia los aliados de Washington. ¿Cuáles serían las relaciones de fuerza si Trump y Xi Jinping se reúnen en esta situación? Paradójicamente, la fuerza que impulsa a Trump a no viajar a Pekín lo empuja también en la dirección contraria a viajar. ¿Por qué? Para asegurarse que no se corte el flujo de tierras raras en el corto plazo. El poder que le otorga a China el dominio sobre esta cadena de valor estratégica en el siglo XXI quedó expuesto el año pasado cuando Trump impuso aranceles sobre Pekín. La respuesta china fue controlar las exportaciones de tierras raras. ¿Y qué hizo Trump en aquella ocasión? Abrir una negociación y reducir aranceles a cambio de no discontinuar el flujo. Si en aquel momento le torcieron el brazo, hoy Estados Unidos se encuentra en una situación de mayor debilidad. En los medios de comunicación occidentales, el relato acerca de la guerra contra Irán sigue los lineamientos que convienen al agresor. Los éxitos se magnifican, los fracasos apenas existen y las bajas nunca están causadas por Irán. Si cayó un avión fue una falla, si se estrelló un helicóptero fue un error. En este relato, construido como dictan los manuales de guerra psicológica, el enemigo nunca obtiene un éxito militar genuino. ¿Qué se esconde detrás de este cuento? Para encontrar otra versión tenemos que salir del ámbito de los medios de comunicación hegemónicos y poner la mirada en circuitos alternativos. Larry Johnson es un analista retirado de la CIA. Escuchemos su informe acerca del estado de situación de las bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente. Adelante. Larry, to you first, do you have any understanding from any source about the state of American defenses at some of these enormous air bases we have built in the Gulf states? Yeah, we're in trouble. Some of the air defense systems no longer are intact. They no longer have anything to fire with, for starters. When this war started, I know that there were many advising Trump and on the military side of the House that believed that we could forward deploy units to Prince Sultan Air Base, to Al Udeid Air Base in Qatar, to Bahrain, to Kuwait, to Iraq up in the Kurdish region, and into even United Arab Emirates, and that our air defense systems would protect us, would prevent us from suffering losses. Well, that's turned out to be not true. Early on, Iran knocked out multi-billion-dollar radar systems that cannot be easily replaced, radar systems that were critical for detecting early launch of ballistic missiles out of Iran, as well as tracking activity in the air and on the sea. Iran has effectively knocked those out within the first 4 days of fighting. That then left these various bases throughout the region completely vulnerable. And Iran has continued to attack them methodically, despite all the claims about, we're doing a lot of damage in Iran, but Iran is doing more damage to us. They've now made it impossible for us to maintain troop presence at several of these bases. El otro gran interrogante del momento es el flujo de pertrechos para la guerra. Vamos a escuchar otro testimonio. Scott Ritter es un ex marín que luego se desempeñó como inspector de armamentos en la ONU. Esto dice acerca del abastecimiento de misiles antiaéreos. Have the United States and Israel run out of interceptor/defensive missiles, or are they running dangerously low? We're running out of PAC-3s, which are the more capable of the Patriot missiles. In fact, last night, I believe all they fired was PAC-2s, which was why they didn't hit anything, because we don't have anything left. There may be a small stockpile of PAC-3s. We might be able to do some short-term reinforcement of PAC-3s, but we're out of them. And THAAD, we just don't have any radars left. I mean, we might be tapping into the Turkish radar outside of Diyarbakir, which is a NATO radar, to guide THAADs. But, all of the THAAD radars in the Middle East and Jordan, maybe even in Israel, have been struck by the Iranians, which basically makes the THAAD an ineffective weapon system. Our ships off the shore of Israel have, SM-3 Block 2s, and SM-6. These are different interceptor missiles with different capabilities. But it's a finite stockpile. When they run out, and they've already blown through them, there's nothing to replace them. So Israel is, in effect, naked. They have no defense.
Las bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente están parcialmente destruidas, el flujo de petróleo en el Golfo Pérsico lo administra Irán, los misiles escasean y la carta del abastecimiento de tierras raras está en manos de China. En ese laberinto se encuentra el agente naranja Mr. Trump. Este breve resumen es bien distinto de lo que podemos encontrar en los medios hegemónicos, pero ¿es real o es una expresión de deseos? Hay una medida tomada por Estados Unidos que revela los contornos de la situación más allá de la propaganda: el levantamiento de las sanciones a las exportaciones de petróleo por parte de Rusia. Si la guerra contra Irán fuera un éxito, las sanciones contra Rusia seguirían vigentes. Sin embargo, el jueves pasado el Departamento del Tesoro emitió una orden para dejarlas en pausa por 30 días hasta el 11 de abril. De esta manera, Rusia se beneficia con un incremento del precio que recibe por barril de petróleo exportado. Históricamente, el petróleo de los Urales cotizaba hasta unos $3 por debajo del Brent, el petróleo de referencia a nivel mundial producido en el Mar del Norte, que cotiza en la Bolsa de Londres. Esa diferencia se amplió a partir de la guerra en Ucrania, las sanciones contra Rusia y el intento de ahogarla económicamente. ¿Qué es lo que está pasando ahora? El petróleo de los Urales cotiza unos pocos dólares por debajo del Brent. Las medidas que toma Estados Unidos para mejorar su posición en el frente de guerra que tiene Irán lo perjudican en el otro frente, el de Ucrania. Esto es como un terreno que vas moviendo una pieza y se mueve otra. Todo tiene que ver con todo, como de vez en cuando dice el compañero Marco Teruggi. China tiene en sus manos la carta de las tierras raras y varias más, por cierto. Rusia tiene la carta del petróleo y del gas. ¿Y por casa cómo andamos?, se preguntan en Europa. Ayer mismo el primer ministro de Bélgica dio la nota y llamó a normalizar las relaciones con el diablo, con mi querida Rusia, con mi querida madre patria. Al igual que ocurrió y ocurre con la guerra en Ucrania, la dependencia externa que presenta Europa en lo que hace a su abastecimiento de petróleo y de gas la ubican en una situación de extrema debilidad. Antonio Turiel es un especialista en energía. En una entrevista concedida al medio español Contexto, declaró: en un mes vamos a empezar a ver efectos muy severos. Un mes más o menos es lo que tarda un petrolero en llegar desde el Golfo Pérsico hasta Europa, ahora que no pasan por el Mar Rojo. De momento no se está notando que no llegan los petroleros, pero evidentemente en un mes se va a empezar a notar. Si esto sigue así, vamos a una crisis de dimensiones colosales, porque de repente va a faltar el 40% del petróleo exportable. Para Turiel, si la situación se prolonga en el tiempo, Europa deberá aplicar racionamientos y para plantas industriales implicará el cierre de muchas empresas, encarecimiento de productos, incluso podría llegar a haber problemas con los alimentos porque estamos entrando en la primavera y hay que utilizar los fertilizantes que requieren del gas natural que sale del Golfo. Si esto sigue así, de aquí a un mes entramos en una depresión económica como seguramente no se ha visto nunca, incluso mayor que en la de 1929. Si el retroceso de Estados Unidos es una buena noticia, en ella anida un peligro: el recurso a las armas nucleares para evitar lo que no se puede por otros medios. Lo mismo vale para Israel y de manera más perentoria en caso de que se vea superado por Irán. Donald Trump y Benjamin Netanyahu, si es que está vivo, frente a la disyuntiva: derrota o armas nucleares. ¿En qué manos estamos? Escuchemos a John Mearsheimer, el catedrático estadounidense más renombrado en materia de relaciones internacionales. Adelante, Juanma. I think this is a remarkably dangerous situation. If the Israelis lose in Iran, they will be fully aware that they lost. They will be fully aware that they will have enraged the Iranian body populace, right? They will be fully aware that an Iran with nuclear weapons will be very, very dangerous from Israel's perspective, and they will go to great lengths to prevent that. And if they can't prevent it through conventional means, then we get to a scenario where they think about using nuclear weapons. And as we know, there's no state on the planet that is more ruthless, more murderous than the Israelis. So the idea that they would use nuclear weapons is certainly plausible. I really worry about this scenario.
El portal político y la consultora Public First realizaron una encuesta en 4 países: Canadá, Gran Bretaña, Alemania y Francia. ¿Qué es mejor, depender de China o de Estados Unidos bajo Donald Trump?, preguntaron. En los 4 países, los encuestados prefirieron a China. En el caso de Canadá, las respuestas positivas para Pekín fueron más del doble. Por cierto, China, amenaza estratégica para la OTAN, según esta reciente doctrina. La nota de Político comenzaba con esta frase: es más probable que el siglo XXI pertenezca a Pekín que a Washington, y la moneda está en el aire. Let's talk about the strait and the planning for the strait. Critics of the administration have said that the current standstill shows that the administration didn't adequately plan for the retaliation from Iran in the strait. Listen to Senate Democratic leader Chuck Schumer on Thursday. How did Donald Trump not see this coming? How did his planners not see this coming? This is the one bit of leverage Iran has. Of course we knew they were going to use it. They've used it in the past. A college student with a basic understanding of geopolitics could tell you that Iran's greatest leverage is this narrow passage. You yourself said we've known about this threat for 47 years. So what would you say to Leader Schumer? So he's either being, ridiculously naive, or he's simply being disingenuous, which is more likely. Everyone knows that the issue with the Strait of Hormuz, of course, meticulous planning went into what might happen with the Strait of Hormuz, how to deal with that. Our chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Kane, is known for many things, but high on that list is an absolute meticulous planner of all of the scenarios that might unfold. So why Chuck Schumer says these things to try to undermine the credibility of the United States military 2 weeks into a conflict? Y hoy nos acompaña Zoe Alexandra, periodista de BTS News, comunicadora, amiga de este espacio. Zoe, muchísimas gracias por estar nuevamente. Bienvenida a la base América Latina. Zoe, estás en Estados Unidos. Cuéntanos cómo se encuentra la opinión pública en el país frente a esta aventura militar de Trump. ¿Qué se oye en conversaciones de la gente, en coberturas? ¿Qué se percibe en términos de apoyo, rechazo, etcétera, etcétera? Bueno, la verdad, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán no ha recibido el apoyo popular que tal vez Trump había imaginado. Esa guerra realmente está recibiendo niveles de apoyo muy bajos. Tan solo 27% de la población de Estados Unidos apoya a esa guerra y los ataques contra Irán. Y la mayoría de la población desaprueba, es decir, que no están de acuerdo con lo que Estados Unidos, dirigido por Donald Trump, está haciendo contra Irán. Eso se manifiesta a través de las múltiples jornadas de movilización en contra de la guerra que se ha habido en las últimas semanas. También, por ejemplo, varios congresistas, no solamente del Partido Demócrata, pero también del Partido Republicano, han manifestado su rechazo a lo que está haciendo Trump, también destacando que, como en otras ocasiones, todo el proceso legislativo, el proceso de pasar por distintos poderes ha sido casi violado, ¿no? Trump no consultó al Congreso, está dando informes diarios y en muchas de esas consultas, informes, pues las personas salen bastante enfadadas porque Trump y varios miembros del gabinete han dicho en varias ocasiones que están contemplando el envío de tropas para tal vez una invasión terrestre. Entonces, la verdad, la situación es súper preocupante y además de tener las alarmas sonando en el Congreso, con algunos congresistas en las calles en protesta, también dentro del mismo ejército estadounidense hay muchas voces de disidencia. Por ejemplo, muchas personas que están siendo enviados con su regimiento, ¿no? Pues no están siendo informados
muy bien a lo que van, pero van a los bases aéreos cerca de Irán. Sabemos que también el hecho de que murieron varias personas en el ejército estadounidense ya lo ha hecho mucho menos popular esa guerra, y ya por ese hecho también muchas personas en el mismo ejército están ya con temor de lo que podría pasar, que no están de acuerdo con que esa guerra se haga casi sin ninguna explicación previa. Y también el involucramiento de Estados Unidos en la masacre, casi la responsabilidad de Estados Unidos en la masacre de la escuela de Minab, en lo cual fueron asesinados más de 160 niñas de la escuela. Eso también hizo que muchas personas también sintieran como esa traición a su conciencia, de que ir para el occidente de Asia y participar en esa guerra sería una traición a su conciencia. Entonces, por eso también hay bastante oposición dentro del ejército, muchas personas que están tratando de reclamar su derecho de objeción de conciencia. Entonces es un momento bastante tumultuoso, digamos, dentro de Estados Unidos, y Trump también, por la crisis de energía, por ya la subida del precio en alimentos, del petróleo, del combustible, ¿no? Eso también está teniendo un efecto bastante adverso en el público y también en la clase capitalista, porque nadie quiere que suban los precios, y mucho menos los capitalistas que lucran bastante y están teniendo sus intereses amenazados por lo que Irán ha hecho en el estrecho de Hormuz, que es bloquear casi todo el comercio. Entonces es un momento bastante interesante en que vemos muchas partes de la población inmediatamente rechazar la acción bélica de Estados Unidos junto a Israel en Irán. Zoe, gracias por estar otra vez en la base de América Latina. ¿Qué efectos inmediatos tiene esta guerra y las turbulencias económicas en Estados Unidos? ¿Y qué influencia puede tener esto en las elecciones de medio término en noviembre? Bueno, como ya dije, hay una pequeña parte de la población que todavía está apoyando a esa guerra, pero ya vemos que ese número también está bajando poco a poco, precisamente por los efectos secundarios de esa guerra, que es el impacto económico. Como dije, Irán, como respuesta y represalia a los ataques de Estados Unidos e Israel, cerraron el estrecho de Hormuz, que es casi su herramienta, su arma más efectiva, ¿no?, para presionar no solamente a Estados Unidos, pero a sus aliados y sus aliados en la región. Ha cerrado ese estrecho, en lo cual pasa más del 20% del comercio de petróleo. Y para Asia, por ejemplo, es donde proviene la mayoría del petróleo y los fertilizantes que ellos usan. Entonces, la verdad, el impacto en el sistema de economía global está siendo bastante impactado. También el sistema de comidas por el tema de los fertilizantes. Entonces, la verdad, ese impacto también se va a sentir dentro de Estados Unidos, aunque Trump trate de negociar con distintas entidades para que bajen el precio de petróleo, así haciendo una manipulación de que suelten las reservas de petróleo, pero no pueden aguantar tanto tiempo. Entonces ya hemos visto que relajaron algunas sanciones contra Rusia, o sea, están tratando de mitigar los impactos de la guerra, pero no pueden aguantar mucho más tiempo. Y creo que sí, el hecho de que en una semana ya el nivel de desaprobación para esa guerra y para lo que, o sea, Trump se puso la cara como la persona que está dirigiendo esa guerra, entonces sí está teniendo un impacto bastante negativo sobre su imagen. De nuevo, pues algunos demócratas, como siempre,
han estado apoyando a 100 a esas acciones de guerra y otros que dicen que nos oponemos porque lo hicieron de manera ilegal. O sea, falta todavía y siempre va a faltar una voz, digamos, que defiende la soberanía del sur global, que defiende, por ejemplo, el hecho de poder vivir en paz sin bases militares estadounidenses. Sin embargo, obviamente el impacto de lo que está haciendo la administración de Trump en esa guerra sí va a dar, digamos, más chance a los demócratas que la verdad no les fue súper bien en la elección contra Trump de 2024, pero sí, después de eso han ganado varias elecciones, digamos, que han habido en varios estados claves. Entonces creemos que también en ese medio término va a haber un cambio, digamos, en la composición de la legislativa. Entonces, eso sí, creo que Trump de nuevo hizo un mal cálculo y todavía no sabemos exactamente qué fue el empuje que lo hizo hacer. Ya ha hecho varias declaraciones como que, bueno, fue mi Jared Kushner, que Benjamin Netanyahu. Entonces, la verdad parece que no tienen una salida, no tienen como una visión cómo podrían ganar esa guerra. Y de nuevo, Irán en ese contexto tiene una herramienta muy efectiva para poner presión sobre todo el mundo y es ese estrecho de Hormuz. Entonces, ojalá los demócratas puedan tomar una posición con principios y defender, digamos, un mundo en que Estados Unidos no vaya a hacer guerras contra quien quiera, no vaya a secuestrar presidentes ni bombardear otros países porque se le da la gana. Entonces yo creo que a muchas personas, si ellos transmiten ese mensaje, a muchas personas se les va a gustar porque eso es lo que hemos visto a lo largo del año y unos meses de la administración de Trump 2.0. Y es una parte de lo que es el Don't Vote Doctrine, pero también ese imperialismo feroz, agresivo, que pues básicamente sabe que tiene su poderío extendido por más de 800 bases militares en todo el mundo y el presupuesto, el gasto militar más alto del mundo. Entonces está tratando de usar eso para imponer su hegemonía. Y pues vamos a ver cómo le va en ese ejercicio, pero yo creo que sí fue un mal cálculo que va a dar resultados negativos en todos aspectos, incluyendo las elecciones que vienen ahora. Zoe, un gusto saludarte. ¿Tú crees que va a recular Trump ante la resistencia de Irán y cómo se puede hacer a estas alturas? Bueno, todavía es algo que estamos viendo todos los días, ¿no? Yo no creo que da para adivinar qué va a pasar, porque Trump todos los días dice, bueno, ya estamos acercando al fin, ya hicimos lo que queríamos hacer. Otros días dice, no, ya vienen los peores ataques que no podrían imaginar. Entonces, estamos tratando de analizar las acciones y las decisiones de un ser muy difícil de comprender, que un ser que realmente no tiene un juicio, digamos, muy aterrizado y que toma esas decisiones al azar. Y eso parece es como fueron involucrados y también un sujeto muy orgulloso que no quiere rendirse. Sin embargo, no creo que sea una decisión que Trump quiera o no quiera hacer. Lo que en efecto está pasando es que el impacto en la economía global se está intensificando en términos de escasez de combustible en varios países asiáticos. En Filipinas y en Pakistán han implementado, por ejemplo, una semana laboral de 4 días. En Pakistán dieron casi 2 semanas de ferias para estudiantes de la escuela para que no tengan que
usar tanta energía. Entonces, esos impactos, esos son los primeros impactos, pero los vamos a ver en muchos países del mundo y van a seguir multiplicándose, y eso va a hacer que va a forzar una decisión, creo. Pero todavía, de nuevo, estamos hablando de un sujeto que ha tomado unas decisiones que uno diría que son bizarras, que no tienen ni pie ni cabeza, que no tienen lógica, pero son una expresión de ese imperialismo, de nuevo, brutal, que quiere mostrarse a través de la fuerza. Entonces, tampoco sabemos bien, pero creo que es súper importante seguir el desarrollo, ¿no?, de esa guerra y las respuestas. Yo creo que Irán ha de responder que no vamos a rendir, no vamos a negociar mientras ustedes sigan bombardeándonos. O sea, tenemos que recordar que Estados Unidos y Israel no comenzaron esa guerra ahora, en febrero. Lo comenzaron en junio. O sea, ya la agresión contra Irán tiene muchos años. O sea, ya es algo que tanto los estadounidenses y israelíes han estado planeando por bastante tiempo, pero también Irán ha estado preparando para esa batalla, porque Estados Unidos nunca estuvo de acuerdo, nunca estaba en paz en el hecho de que hay un adversario que defiende la soberanía, que apoya la causa palestina y que quiere otro modelo de mundo. No vamos a decir que Irán es socialista de izquierda, pero sí defiende la soberanía y sí defiende un mundo en que Estados Unidos no pueda definir todo lo que pasa en el mundo, no puede ir a bombardear, no puede poner sus bases militares en cualquier país del mundo, violando la soberanía y los derechos de la población. Entonces, la existencia misma de Irán es una amenaza existencial para Estados Unidos. Entonces, Irán ya sabía eso, entonces ya estaban preparando. Entonces, lo que vemos ahora es el resultado de todos esos años de preparación, de estudio, de lo que estaba, cómo Estados Unidos libraba las guerras, cómo han respondido. Entonces, es, digamos, en muchos sentidos una batalla bastante importante y ellos saben dónde tienen los puntos de presión y saben cuáles son los puntos débiles. Entonces, eso es lo que estamos viendo hasta ahora y creo que todos los días es un escenario que está cambiando bastante, pero apenas que suban los números de muertos, digamos, de ciudadanos estadounidenses, yo creo que sí vamos a ver una situación en que la administración de Trump sí o sí tenga que responder y justificar o tratar de poner un fin a ese conflicto o toma el riesgo de ser como fue Irak y como fue Afganistán, una de esas guerras interminables en que siguen enviando más y más personas porque no saben cómo salir. Entonces, eso es el riesgo que corren con lo que está pasando. Pero de nuevo, vamos a ver cómo transcurren en esos próximos días. Zoe, muchísimas gracias por tu análisis. Te mandamos un fuerte abrazo, compañera. Y llegamos al final de este programa. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube La Base América Latina. Incluso si llega el fin del mundo, pues hay que estar bien informados frente a él. Por eso también hemos creado nuestras cuentas de La Base América Latina en TikTok, en Instagram, en Facebook. Síganlos ahí, @La Base América Latina en todas las plataformas. Y también pueden hacerse socias y socios de Canal Red escaneando el QR que les dejamos en pantalla y también les dejamos otro QR en pantalla que les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify. Y nos vamos a ver aquí mismo mañana a las 7 horas chilanga. Y para ese entonces espero que ya se hayan sumado a nuestras cuentas recién creadas en Instagram, en TikTok y en Facebook. Hasta pronto.